Para que termine un minuto, congresista. Gracias, presidente. Entre gallos y medianoche, y que le dan muchas suspicacias, ¿no? Hay muchas suspicacias por parte de los pescadores, por qué se dio de esa forma, y que ahora ellos ven con mucha preocupación que sienten amenazado su ecosistema marino, señor Premier, porque ya en una época hubieron las famosas exploraciones sísmicas y que no se aclararon en ese momento. Fue en la época de Ollantumala, señor presidente, y que hubieron, por problemas de ecosistema, hubieron variaciones de productos hidrológicos y que no fueron aclarados. Y ellos temen que eso suceda, que haya problemas y amenacen el ecosistema marino y, por ende, su economía, que ya la hemos sufrido 3 años con los problemas de los cambios climáticos. Yo quisiera que ahí se le dé esta mesa de trabajo, sí, pero primero saquemos un decreto, anulemos el decreto supremo, estos decretos supremos, para poder sentarnos. Para que culmine con estos 30 segundos, ¿sí? Gracias. Entre los hechos del Premier sobre el fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal, esto debe darse, señor Premier, mediante una ley que tiene que venir del Ejecutivo. Del Ejecutivo tiene que venir esta ley para poder lograr que se asocien estas embarcaciones. Ya tenemos, mundialmente tenemos experiencias en Japón, en Holanda, en Canadá, de que mediante la asociación los pescadores artesanales salen adelante. Y esa ley tiene que venir del Ejecutivo, señor Premier. También tiene que venir otro... Congresista, ya para que termine una vez, ¿eh? Pero los proyectos de ley que deben venir del Ejecutivo y necesitamos para la reactivación del sector pesquero es la ley del desarrollo acuícola. Usted lo ha mencionado, pero no nos ha dicho cómo. Tiene que venir una ley de parte del Ejecutivo. Nosotros desde el Legislativo no podemos darla porque ocasionan gastos, señor Premier. Igual la reactivación de otras pesquerías como el atún, por ejemplo. El atún, éramos terceros en el mundo, ahora estamos entre los 5 últimos del mundo. Ahí también tenemos que estudiar y ver cómo reactivamos ese tema. Sí, ya terminó su tiempo, congresista. Estamos con el tiempo apretado, tenemos una larga lista y tenemos que votar antes de medianoche porque nos vence el plazo. Para que culmine. Para terminar, presidente. No, que todo esto, estructura normativa, señor Premier, no se va a poder consolidar si no tenemos una superintendencia de fiscalización pesquera, un seguimiento, control y vigilancia de todas estas normas que se van a dar, si es que no la tenemos mediante una superintendencia fuerte, profesional. Porque todo esto hay un cruce de autoridades a nivel de regiones y del Ejecutivo que no se logra consolidar que estas normas se puedan realizar, señor Premier. Por eso esa ley también se dio en el Ejecutivo. Congresista, por favor, le pido que culmine, por favor, ¿ya? Solamente la proporcionó en el año 2015. Lo único que tenemos que hacer es revisarla y volverla a presentar, pero tiene que venir también del Ejecutivo, señor Premier. Esos son los más importantes temas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, presidente. Quiero pedir disculpas, congresista, pero debo recalcar al Pleno de que antes de medianoche tenemos que votar y nos faltan bastantes oradores. Congresista Schaeffer. Aquí. Aló, sí. Buenas tardes con todos, saludar al Premier y a todos los ministros que nos acompañan. Quiero tomar lo mencionado por el congresista Sarmiento. Lamentablemente, la forma de la salida del señor Kuczynski ha dejado un manto de duda en esta concesión de los offshore del lote 64 al 68. Yo le pediría al ministro de Energía revisar esta concesión dada este decreto firmado por el señor Kuczynski 1 hora antes de irse. Pero yo lamento de que acá algunos congresistas quieran utilizar esta situación para tomar pantalla, porque hemos visto congresistas reunidos con los pescadores artesanales, convocando a un paro, cuando estuvo en sus manos
sacar al señor Kuczynski en diciembre y que esa firma a este decreto supremo no se hubiera dado, presidente. Y eso es algo terrible. Señor presidente, a través de usted al Premier, saludo el inicio de este mensaje que hoy nos ha traído, señor Premier. Habló de la corrupción, uno de los peores flagelos, que está llevando a nuestro país a perder la esperanza, señor Premier, a través del presidente. Pero la corrupción es algo que toca todos los ámbitos y que acá, mientras no exista una política pública de lucha contra la corrupción, no vamos a salir adelante, Premier, a través del presidente. Usted ha mencionado una cifra de 14.000 millones de soles. Yo creo que se queda muy corto, Premier, y me da pena decirlo, porque teniendo obras mal hechas, obras sobrevaluadas, las famosas coimas, es algo terrible. La corrupción se tiene que atacar con todos los poderes del Estado. Usted se tiene que sentar con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, señor Premier, y creo que el presidente de la República, a través de usted, presidente. Todos tenemos que luchar. El sistema de control no funciona, presidente. La Contraloría durante años ha sido el gran aliado de la corrupción. ¿Dónde estuvo la corrupción durante todos estos años? ¿Dónde estuvo el Ministerio Público, el socio de la corrupción de todos estos presidentes regionales que hoy están presos? De haber destapado esta mafia organizada que nos ha hecho tanto daño a nuestro país como a... Minuto adicional, congresista. Gracias, presidente. Como Latinoamérica, de Odebrecht, de Lavajato. Si no fuera por los Estados Unidos, acá quizás siguiéramos contratando esas empresas corruptas y sobrevaluando y dando adendas y dando concesiones como han dado muchos gobiernos y autoridades. Se tiene que sentar en la mesa. Robar es un acto, la gradualidad es diferente, pero tenemos que tener claro que se tiene que sancionar de igual forma la corrupción que va contra los recursos del Estado, porque eso hace que el pobre sea más pobre, Premier. Y eso para mí es traicionar a tu patria. Cuando uno utiliza su cargo para beneficiarse, es robarle a tu patria. Entonces, yo creo que en esos 180 días que quiere usted tomar para darle el frente a este flagelo, tienen que estar los actores principales. Minuto para terminar, congresista. Público, la Contraloría y el Poder Judicial. Hay una sensación de impunidad, Premier. Hoy, cuando venía acá en la televisión, por la radio, todas las llamadas, el 80% eran sobre esos temas. No hay justicia, no hay sanción, pero en todo aspecto, hasta en la violencia contra la mujer, la violencia familiar, la violación de nuestros niños, la trata de personas que usted lamentablemente no ha tocado en este documento y que es el segundo delito que genera más plata negra, sucia, donde el ser humano es el producto, señor Premier. Y usted lo sabe porque en su región también la trata de personas está ahí. Que de cada 100 denunciados por trata de personas, solo 6 son sentenciados. Entonces no hay justicia, hay impunidad. Y mientras eso suceda, Premier, nuestro país... 30 segundos para que termine con eso. Gracias, presidente. Y acá algo mencionado, pero que tiene que ser un compromiso de todos, Premier, de todas las fuerzas políticas, nuestros niños y niñas. El tesoro más preciado que tenemos en nuestro país. Nunca vamos a saltar a ser un país desarrollado mientras tengamos estos indicadores de anemia y de desnutrición. No podemos seguir así.
Y con respecto a su discurso en la página 12, Premier, usted acá toca una empresa de mi región. Congresista, para que termine, perdón. Gracias, presidente. La modernización de Electro Noroeste con impacto en Piura y Tumbes, ENOSA, empresa de Piura, es una de las pocas empresas rentables que, teniendo el fenómeno del Niño, hemos tenido utilidades de 98 millones. En el 2015 tuvimos 120 millones. Pero ¿qué es lo que pasa? No le permiten un endeudamiento más allá de un año. Denos las reglas de juego que... Congresista, por favor, yo les invoco a los señores del Pleno que quedan todavía como 50 oradores. A razón de casi un promedio de 4 minutos con los adicionales, vamos a sobrepasar la medianoche. Y esto tenemos que votarlo antes de medianoche. Así que, por favor, les voy a pedir que se sigan al tiempo que se les ha asignado. Congresista, 30 segundos por excepción para que termine, ¿eh? Solo exigimos las mismas reglas de juego que tienen en la clasificación las industrias eléctricas. Es por eso que no podemos dar el salto. No se necesita inversión privada. Si el MEF, que se cree el Ministerio del Todopoderoso, porque no respeta ni siquiera la decisión del sector en la selección de una obra, porque la Dirección de Inversión Pública tiene que revisarla y volverla a objetar, así no vamos a salir adelante, Premier. Usted es provinciano como yo. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Melgar. 3 minutos. Gracias, presidente. Un saludo por su intermedio al Premier y a sus ministros. Presidente, el día de hoy hemos escuchado de boca del Premier la bonita frase que muchos ministros anteriormente la han pronunciado en este hemiciclo, que es la reconversión del agro, pero que nadie la cumplió, presidente. Esperemos que el Premier hoy día también reconoció que la primera generadora de fuente de trabajo es la agricultura. Esperemos, Premier, que esta vez cumpla y no defraude al agro peruano. Yo le pediría que revise el Plan Perú, Plan de Gobierno de Fuerza Popular, donde había un compromiso de la creación de 1.500 represas por año. Sería conveniente, Premier, porque con agua se genera más trabajo, se amplía la frontera agrícola y genera más fuente de trabajo. Asimismo, presidente, quiero decirle a la ministra de Inclusión Social que tenga un poco más de control en el programa Carihuarma. En Huacho, donde es su tierra natal, se ha entregado la leche sin registro sanitario. Le voy a decir el colegio, ministra, para que usted supervise. Es el colegio Félix B. Cárdenas. Una semana los niños han tomado avena sola por falta de leche, porque no había leche con registro sanitario. Sin embargo, el día de hoy se ha ordenado que los niños sigan tomando esa leche sin registro sanitario, lo que es un peligro para la población. Nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir controlando, porque de esa manera apoyamos al gobierno, como es nuestro compromiso de la bancada de Fuerza Popular. Gracias, presidente. El congresista, el turno del congresista Alcalá Mateo. Presidente, tenga muy buenas tardes. A través suyo saludar al Premier, igualmente a los señores ministros que están el día de hoy en este hemiciclo, igualmente a todos los señores congresistas. Es cierto, el gasto corriente sigue subiendo y, como decía el ministro de Economía hace varios días atrás, hay demasiado gasto superfluos, lo cual hay que revisarlo con bastante detenimiento, y lo que se ha detectado últimamente son los contratos de arrendamiento que tiene el gobierno central a través de sus diferentes ministerios e instituciones públicas. Si nosotros autorizamos al Banco de la Nación para que dé préstamos a las instituciones públicas, podrían adquirir
nuevos locales o darle ese dinero para poder construir, digamos, los locales que falta, digamos, la infraestructura pública. Con lo tal, yo creo que bajo ese sistema de leasing se puede, digamos, ahorrar y tener, digamos, menos gastos superfluos, como también lo de consultorías, igualmente de repente también lo de los teléfonos que de repente se paga demasiado caro. He pedido a través de todos estos meses la cuenta, digamos, telefónica de cada uno de los ministerios, y hay a veces demasiada cantidad de teléfonos, y yo creo que cada uno a veces tiene su teléfono personal, por lo tanto podemos reducir una serie de gastos. Algo muy importante, señor presidente, yo siempre he dicho que la única forma de salir de la pobreza es con la educación, y revisando, digamos, el gobierno tiene un programa muy bueno que es Pronavec, ¿no? Y vemos con bastante, digamos, tristeza cómo se gasta el dinero del Estado. Miren ustedes, los grandes favorecidos son la Universidad USIL, con 3.285 millones, que en estos últimos años se le ha pagado 372 millones. La Universidad de Piura, con 635 becarios, 131 millones. La Universidad UPC, con 779 becarios, 108 millones. La Universidad Católica, 489 becarios, 88 millones. La ESAN, con 164 becarios, 21 millones. La Universidad del Pacífico, con 79 becarios, 17 millones, lo cual hace un promedio de 739 millones de soles. Y a las universidades nacionales, miren ustedes, San Marcos, 110 becarios, 1.300.000. Universidad de Ingeniería, 49 becarios, 230.000 soles. La Universidad de La Molina, 2.600.000. La Universidad Nacional de Piura, 4 millones. Universidad Nacional de Trujillo, 2.300.000. Universidad Nacional de San Agustín, 1.200.000, lo cual hacen un total de 11 millones. Miren ustedes la diferencia. Señor Ministro de Educación, usted tiene que revisar esto porque yo creo que necesariamente ese dinero hay que reorientarlo. Y si queremos llegar a la gran mayoría de los peruanos, sobre todo esa masa juvenil, yo creo que aquí está la oportunidad de gastar en forma adecuada ese dinero. Igualmente, señor presidente, desde el año 2000 al 2018 no se han revisado las tarifas eléctricas. Pagamos una de las tarifas más caras. Yo recuerdo que en el año 2016, en mi hogar, pagaba 80 soles al mes por recibo de luz. Hoy en día me viene un recibo de 250 soles. Y somos 3 personas las que vivimos. Y no se ha hecho nuevas instalaciones ni se ha hecho las ampliaciones del hogar. Por lo tanto, yo pido aquí que se revisen los contratos de las concesiones, que se perjudica enormemente Electroperú a través de los contratos eléctricos. Un minuto para que termine, congresista. Un minuto, señor presidente, para poder terminar. Perjudica enormemente a la empresa eléctrica del Perú, con lo cual ustedes saben que con eso se financia el pago a los pensionistas de la ley 19990. Por eso es que no se le puede aumentar a ellos sus sueldos. Yo creo que si revisamos con detenimiento y también podemos rebajar el 5% del costo de la luz, para lo cual ya hemos presentado un proyecto de ley y esperemos que se apruebe en esta legislatura. Nada más, señor presidente, a través suyo decirle al señor presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros que en su mano está el destino del país. Muchas gracias. Señor congresista, al turno del congresista Miguel Castro Grandes, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, expresar el saludo al presidente del Consejo de Ministros y a los miembros de su gabinete. Señor presidente, yo creo que esta es una brillante oportunidad de este gabinete de implementar y empezar reformas sustanciales. Reformas que quizás han sido postergadas por muchos años y que son vital e importancia para tener efectos en este país en los próximos años. Y cuando nos referimos a reformas, hablamos de reformas al sistema laboral, reforma del sistema judicial. Y si bien es cierto, son reformas que pueden resultar siendo impopulares, pero sin embargo este gabinete, que no tiene ofrecimientos políticos, no viene con la espalda de hacer un planteamiento al pueblo, sino es un recomenzar de la política en el país. Creo que es una brillante oportunidad para tomar esto como un punto pilar de este país. La reforma del sistema de contrataciones, señor presidente, señor premier. La reforma del sistema de contrataciones es vital, también importante. Ahí es donde empieza, desde el momento de la elaboración de los términos de referencia, empiezan los actos de corrupción. Como ejemplo, yo hasta ahora no entiendo cómo para acreditar la experiencia se acredita con un monto de facturación superior 5 o 6 veces al monto de adjudicación. No encuentro la razón ni el sustento para excluir a la competencia cuando en realidad hay pequeños y medianos empresarios que también quieren participar en los procesos de licitación en el país y terminan siendo excluidos.
Las famosas comités de contrataciones. Los comités muchas veces ya designados y que van haciendo actos preparatorios para que finalmente el direccionamiento a alguna entidad o alguna empresa privada sea beneficiada en el proceso de licitación. Señor presidente, como representante de mi región, de región Amazonas y además el premier de la Amazonía, dentro de su planteamiento nos habla de la refinería Talara. Con el premier constituimos un grupo de trabajo destinado a investigar el derrame de petróleo del oleoducto y me hubiese gustado escuchar que también implementarían el oleoducto peruano, porque si hablamos de la refinería Talara, tendríamos que entender que hay que modernizar el oleoducto. En la primera delegación de facultades entregadas al gobierno en el 2016, se le dio facultades para poder modernizar Petroperú. Sin embargo, hasta el día de hoy, van 2 años, no tenemos los efectos ni hemos tenido conocimiento que se haya hecho algo, porque la Amazonía sufrió con el tema del oleoducto, porque ha habido derrames, y usted sabe, señor premier, hemos encontrado responsabilidades graves y serias, y creo que en este momento en el que usted asume la posibilidad de ser parte de este gobierno, se haga la modernización real del oleoducto peruano. Se ha manifestado que... Minuto adicional para que termine con la lista. Se ha manifestado que el transporte aéreo debe convertirse en un factor de competitividad para el Perú, que se mejorará el aeropuerto de Iquitos. Yo represento a una región como Amazonas, donde hoy día tenemos uno de los atractivos turísticos más importantes, al igual que Machu Picchu, que es Cuela. Tenemos una inversión enorme en las cabinas nos transportan a Cuela y que ha resultado siendo un atractivo, pero sin embargo somos una región carente de conexión y de interconectividad aérea. Señor presidente, a través suyo, al premier, potencializar nuestros aeropuertos en Amazonas es parte de lo que venimos haciendo y hemos venido impulsando. Yo no quiero terminar, sino antes de desearle suerte a todos ustedes y a este nuevo gabinete que enfrenta quizás un gran desafío para el desarrollo de nuestro país. Gracias, presidente. Ya. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Lucio Ávila Rojas. Gracias, presidente. Señor premier, señores ministros, saludamos su presencia. Saludamos también las buenas intenciones del presidente Vizcarra de pretender ser un gobierno para las regiones. Su eslogan, el Perú primero, ojalá no quede en buenas intenciones, porque el camino al infierno está pavimentado, está empedrado de buenas intenciones. Tan solo invocando, no habrá crecimiento económico. Usted no dijo nada sobre políticas monetarias y fiscales. Sin estas reglas claras, ninguna economía funciona en base solo a retórica, porque está probado que en ningún país del mundo, en los últimos 50 años, país alguno ha logrado su desarrollo económico, exportando tan solo los minerales, exportando tan solo productos agrícolas sin valor agregado. Señor ministro de Economía, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo va a revertir la pobre performance del crecimiento del PBI que bordea el 2.5%, sabiendo que esta depende de la buena suerte del precio de los minerales, sabiendo que esta depende que cada vez que necesitan hacer caja, suben el precio del combustible? ¿De dónde va a salir el dinero? Y para cubrir su déficit fiscal, ¿saben qué hace? Recolectan los saldos de balance de los dineros que los gobiernos regionales y municipios no pudieron gastar el año anterior, que muchas veces llega hasta el 40%. ¿Cómo va a poner en funcionamiento, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, estas economías de subsistencia como las de mi región, que no crean valor agregado y por tanto no generan empleo? Señor ministro de Vivienda, tal como se lo dijimos con pelos y señales al anterior ministro Edner Trujillo, que su sector está plagado de corrupción, tanto el drenaje pluvial y el agua potable de Juliaca es un engaño para mi pueblo, porque no existe expediente técnico y mucho menos un sol de presupuesto para que esto sea una realidad. Señor ministro de Salud, señor premier, le alcanzamos este cuadro
en la que nosotros tenemos la desdicha de ocupar el primer lugar a nivel nacional en el problema de anemia por regiones, con el 75.9%. Si nosotros calculamos con el total de la población, encontramos que 1.200.000 personas sufren de anemia en mi región. Y de este porcentaje, el 40% equivale más o menos a 500.000 niños por debajo de los 3 años de edad sufren este problema. ¿Y cuál es el futuro entonces que les espera a ellos? También le decimos que en mi región existen más de 1 millón. Un minuto adicional para que termine, congresista. Ningún tipo de cobertura de salud. Existe un hospital que fue construido por Manuel Odría y está totalmente desfasado y está colapsado. Existe un proyecto para construir el hospital de salud. Tiene dinero, pero hasta ahora, por años, no pueden hacer el expediente técnico. Señor ministro de Educación, su sector está plagado de asesores, muchas veces innecesarios, que ganan sueldos fabulosos, 15.000, 20.000, 30.000 soles, que es un insulto para el magisterio, para el mísero sueldo que gana el magisterio peruano. Señor ministro de Energía, el principio elemental, sine qua non, para un crecimiento económico es la energía. Y Puno fue marginado en ese proyecto abortado del gasoducto sur peruano. Y esperamos, porque mi pueblo pide de pie, que se nos incluya esta vez en este proyecto. Y finalmente, me dirijo por su intermedio, presidente, al presidente Vizcarra y decirle, usted es presidente de todos los peruanos, incluido a lo de los puneños. Y le pedimos imparcialidad en el problema limítrofe de mi pueblo, porque Puno pide solamente lo que le corresponde. No queremos 1 centímetro de terreno que no nos corresponde, y lo que debe ser de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mapas que muchas veces se remontan hasta 100 años. Queremos ese respeto único, señor presidente. Y finalmente, señor premier, esperamos que escuche al pueblo, no tanto a nosotros, el clamor del pueblo, el clamor real, y ponga en funcionamiento esta economía que hasta este momento no nos ha dicho nada. Y ojalá, tiene aquí el ministro de Economía. Congresista Cleidio Alemán, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Sonia Echevarría. Congresista Echevarría, 1 minuto. Señor presidente, por su intermedio, saludar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y a su gabinete. Señor presidente, quiero expresar mi desconcierto, extrañeza e incomodidad ante el presidente del Consejo de Ministros. Sabemos que se ha reunido con las bancadas parlamentarias, lo cual es correcto. Sabemos también que se ha reunido con algunos congresistas no agrupados. También es correcto e institucional. Los congresistas somos congresistas de la República y por lo tanto me parece extraño, discriminatorio y por qué no decir fruto de un cálculo político, es el habernos excluido a quienes somos exintegrantes de la bancada de Fuerza Popular, seguramente motivado por la necesidad de los votos a favor de la confianza venida a solicitar el día de hoy. Y eso, señor premier. Ha concluido el minuto, congresista. Si gusta, el congresista le puede dar el minuto que falta. Ya, puede culminar con 1 minuto más. Eso, señor premier, por su intermedio, señor presidente, no es correcto, ni ético, ni mucho menos institucional. Hemos estado realizando coordinaciones a través del coordinador parlamentario de la PCM para poder reunirnos y ser escuchados y hacerle llegar también nuestras ideas. Sin embargo, no hemos tenido asidero. Señor premier, a través de la presidencia, ¿cómo viene a buscar consensos políticos excluyendo a quienes representamos al país? Gracias.